Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a este tutorial donde te voy a contar cómo, cuándo y por qué realizar un test de la memoria RAM de tu PC o laptop. Empecemos. Las fallas en la memoria RAM son muy difíciles de diagnosticar porque en un principio los síntomas que se presentan son muy variados y a menudo pueden relacionarse con problemas de virus o fallas en el disco rígido. Los errores más comunes que presenta una PC con problemas en la memoria RAM son que la computadora se reinicie constantemente y sin ningún motivo aparente, que aparezcan errores al copiar archivos o que al abrir archivos estén corruptos, pantallas azules y posteriores reinicios, o el más común, que la computadora se reinicie constantemente sin que el sistema termine de arrancar. Este error suele confundirse con una falla del sistema operativo y es un quebradero de cabeza. Para poder probar nuestra memoria RAM debemos seguir estos pasos. Lo primero que vamos a hacer es descargar las dos aplicaciones que vamos a necesitar. Para esto abrimos nuestro navegador y en la barra de direcciones escribimos encontramos el link al programa portable y lo descargamos. Luego escribimos esta otra dirección. Damos Enter y descargamos el programa desde el botón de Download. Yo ahora voy a mover los archivos que descargué al escritorio, para que sea más cómodo y se pueda observar mejor. Abrimos el fichero memtest86 USB y extraemos de ahí el siguiente archivo. Aclaración. El programa Memtest trae su propia utilidad para crear el disco de arranque, pero usamos Rufus en esta ocasión ya que es una herramienta muy útil para tenerla en cuenta, sobre todo si te dedicas al mantenimiento y reparación de PC. Una vez extraído, abrimos el programa Rufus, damos clic con el botón derecho y lo ejecutamos como administrador. Cuando estemos en el programa, damos clic en seleccionar y buscamos el archivo que extrajimos recién. Nos fijamos que el dispositivo seleccionado aquí sea el que nosotros queremos. Puede ser un pendrive, una tarjeta SD o micro SD. Y luego damos clic en empezar. Este proceso tomará entre 2 y 3 minutos. Y una vez que se haya completado la grabación, reiniciamos nuestra computadora e iniciamos desde el pendrive. En mi caso, para que me liste los dispositivos y poder elegir con cuál iniciar, tengo que presionar F11. Eso dependerá de la placa madre que tenga la computadora en la que estés trabajando. Puedes saberlo en el manual de usuario de tu placa madre o con el modelo de la laptop haciendo una búsqueda en Google. Aunque las teclas más comunes para el listado de dispositivos de arranque son F7, F9 y F11. El programa se iniciará y realizará el testeo automáticamente. Si tu memoria tiene errores, aparecerán en esta sección. De ser así, te recomiendo reemplazarla cuanto antes. Pero si los errores son pocos, quizás el módulo de memoria necesite una limpieza y mantenimiento. Si te interesa este tema, deja tu like y suscríbete para tratarlo con profundidad en un próximo video. Es muy importante que cuando compremos un equipo nuevo o usado, realicemos este test para descartar futuras fallas. Contame en los comentarios qué tema te gustaría que trate en otro tutorial. Hasta la próxima.